¿Qué tal, mis hermanos? Dios les bendiga. Buenos días. Vamos a empezar a meditar, reflexionar sobre este maravilloso libro del profeta Daniel. Oremos a Dios. Padre, gracias por este día. Rogamos que tú hables a nuestros corazones a través de tu hermosa palabra del libro del profeta Daniel. Gracias, Dios, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Le animo, mis hermanos, le animo para que usted pueda leer y juntos podamos meditar lo que Dios dice. Hoy voy a hablar solamente una pequeña introducción de este libro. Este libro pertenece a la categoría de la literatura apocalíptica profética. Como ustedes saben, la Biblia fue escrita de diferentes maneras, como narraciones históricas, como poesía, como historia, y en este caso como algo apocalíptico profético. ¿A qué se refiere? Bueno, apocalíptico que habla de cosas finales y proféticos que habla de cosas que todavía no acontecen y que Dios en su inmensa misericordia habla a sus siervos para que prediquen, sean profetas y la gente se arrepienta de sus pecados. Es por eso que la categoría de este libro también es, o más bien es profética apocalíptica. El autor y la fecha van muy relacionados. La posición tradicional es que el autor es el profeta Daniel, que fue un judío exiliado a Babilonia y que él vivió más o menos en el 605 y que de una manera narra su experiencia con los diversos reyes que había en ese momento y también narra las visiones y sueños que Dios le dio que iban a acontecer en un futuro. Yo creo, mis hermanos, que esta es la interpretación que debemos de aceptar, porque Dios es grande y Dios cuida a sus hijos, a su pueblo, y también el Señor da visión a sus hijos, en manera especial a estos hijos que vivieron el Antiguo Testamento. Pero hay otra interpretación que dicen que fue escrita por un hombre del siglo II, porque fíjese, contiene profecías tan exactas que mucha gente dice, no puede ser posible que un hombre del siglo V conociera perfectamente lo que estaba pasando a nivel mundial, años o siglos después. Y por lo tanto dicen, entonces tuvo que ser el escritor un hombre que más que ver el futuro estaba viendo el pasado y está narrando a manera de futuro lo que ya había acontecido. Si tiene alguna duda, que se escucha medio enredoso, igual me comenta y juntos lo platicamos. Pero bueno, mis hermanos, entonces entendemos que el autor fue Daniel, que vivió más o menos en el 605, fue llevado a Babilonia, cautivo a Babilonia, de parte de Nabucodonosor, y allí estuvo viviendo en el palacio del rey, junto con otros jóvenes nobles judíos. Este hombre allí estuvo y Dios le dio visión y todo lo que vemos en este maravilloso libro. Y obviamente se empezó a escribir ya después de que habían acontecido estas cosas, más o menos en el año 530. Así es que dicen que el ministerio de este hombre duró más o menos 70 u 80 años y abarcó básicamente 2 imperios. Qué interesante, hermanos, porque abarcó el imperio babilónico, que fue el que se le llevó a Nabucodonosor y a mucha gente y conquistó y destruyó a Jerusalén. Y después fue el imperio persa, bajo Darío y Ciro. Así es que esto es muy interesante, mis hermanos, porque vamos a ver a Daniel en estos 2 imperios. Y esto no es algo accidental, ¿eh? No, es precisamente, hermanos, el cuidado que Dios tiene para con sus hijos y cómo Dios usa a personas sirviendo de manera secular para traer enseñanza, para traer palabra de Dios a su pueblo. Así es que es por eso que nosotros debemos de entender que Daniel va muy ligado a la historia. Es por eso, hermanos, que también hablamos de historia cuando hablamos de la profecía, porque es importante situar los acontecimientos de manera histórica, ¿sí? Ahora, este libro básicamente se compone en 2 partes. La primera parte habla o se refiere a la vida de Daniel y de sus amigos y las experiencias que tuvieron.
Y la segunda parte habla de las visiones de Dios, lo que Dios le reveló a este profeta para el futuro. Y es ahí donde cuesta un poquito de trabajo interpretar. Algunas personas creen que muchas de estas profecías ya sucedieron y que hay otras que quedan pendientes. Yo considero, hermanos, que todo apunta a Cristo y en Cristo se cumple completamente estas profecías. Pero bueno, vamos a verlas más adelante con detalle. Este libro es interesante, hermanos, también porque se escribe básicamente en 2 idiomas. La mayoría del Antiguo Testamento está escrita en hebreo, igual mucho de este libro es escrito en hebreo, en la lengua que se usaba en ese momento, pero también se escribe en arameo, que era el idioma de la diplomacia del imperio que predominaba en ese entonces. Es muy interesante, hermanos, entonces que hay grandes partes que están escritas en arameo. Y por lo tanto, hermanos, también es importante entender y aceptar esto. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo Dios se mueve, por un lado, con su pueblo, pero por otro lado también se mueve en el mundo, en las naciones. ¿Sí? Así es que bueno, vamos a estar estudiando de esta manera las visiones apocalípticas que son del capítulo 7 al capítulo 12. Ahí vamos a ver los sueños, las revelaciones que Dios le da a Daniel acerca no solamente de lo que corresponde al pueblo de Israel, sino al mundo entero. Y no solamente para los próximos años, sino para la venida de Cristo, mis hermanos, que es lo más importante. Este libro contiene temas muy, muy importantes que son centrales en la teología de la vida cristiana y de la vida del pueblo de Israel. La primera de ellas es que vemos la soberanía absoluta de Dios sobre la historia y los imperios humanos. Así es, mis hermanos, vamos a ver que el que gobierna sobre los humanos, sobre los reinos poderosos, es Dios. El que controla, el que quita, el que pone, es el Dios Altísimo, el que gobierna a todos los hombres. Pero también vamos a ver un tema muy importante que es la fidelidad de Dios de manera personal con sus hijos que son fieles. Vamos a ver a Daniel, a sus compañeros, vamos a ver a estas personas cómo son cuidadas, protegidas por Dios, aún cuando hay mucha presión cultural, aun cuando hay mucha maldad alrededor de ellos para destruir su mente y su corazón. Ellos, cuando se mantienen fieles a Dios, Dios también los cuida, Dios los guarda. Es algo maravilloso. También vemos que hay una esperanza escatológica, es decir, vemos cómo el reino de Dios jamás será destruido. El reino de Dios, de Israel, acaba. El reino del pueblo terrenal, donde que Dios había cuidado y protegido, se termina. Pero va a mandar a Cristo, al Hijo del Hombre, para establecer un reino eterno que jamás será destruido. Esto es Cristo. Así es que esto vamos a verlo muy claro en esta profecía, mis hermanos. Y bueno, también vemos obviamente el tema del Hijo del Hombre. Jesucristo mismo se adoptó con ese título, ¿verdad? Como el Hijo del Hombre, refiriéndose a Cristo en el Nuevo Testamento, refiriéndose que venía a este mundo para traer salvación. Así es que, mis hermanos, es importante conocer y entender estos temas tan importantes en la vida cristiana. El tema, hermanos, de Daniel, entonces, es que fue escrito para que la fe de las personas que estaban en el exilio, que estaban oprimidas, supieran que Dios está al control de todo. Aunque hay imperios sobre imperios, aunque haya naciones poderosas que destruyen y se pelean, hay un gobierno invisible, hay una soberanía eterna que permanece intacta y que al final de todo es el que controla lo que está sucediendo en la historia. Y ese es el Dios Todopoderoso. Así que, mis hermanos, este es un libro de aliento, de motivación, es un libro de esperanza. Y seguramente, hermanos, también puede alentar y darnos esperanza a nosotros como sus hijos. Escuchemos pues atentamente los audios, pero sobre todo leamos con detenimiento, leamos con sinceridad lo que Dios tiene, hermanos, a través
de este maravilloso libro. Y que Dios nos siga hablando en este tiempo. Que Dios lo bendiga, hermanos.